Estos extraordinarios inventos y técnicas muestran el ingenio de las civilizaciones antiguas y revelan su comprensión del mundo y su capacidad para manipularlo de maneras que parecen casi modernas. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros en el video de hoy para contarles las 15 de las tecnologías antiguas más misteriosas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Piedras solares vikingas. El uso de la denominada piedra del sol para guiarse en alta mar por parte de los vikingos forma parte de la leyenda, pero es real. Y además, fue esencial para el éxito de los viajes de estos excepcionales navegantes. Está hecha de un tipo de calcita, el espato, que encontraban en Islandia. Existen muy pocas referencias en textos históricos, y una de las excepciones la encontramos en la saga de San Olaf, una leyenda islandesa, en la que hay una alusión a ella cuando dice que el santo usó una piedra solar para verificar la posición del sol en un día nublado. Cuando se mira a través de una piedra solar se buscan sombras. Se debe dibujar un punto en la parte superior del cristal y posteriormente mirar a través de él desde abajo, entonces aparecerán dos puntos. A continuación, se sostiene el cristal levantado hacia el cielo y se gira hasta que los dos puntos tengan exactamente la misma intensidad. En ese ángulo, la superficie que mira hacia arriba indica la dirección del sol. El mecanismo se basa en que el espato divide la luz solar en dos haces. Aunque no haya sol en el horizonte, al rotar la piedra alrededor de la dirección de visión hasta que las dos imágenes birrefringentes del disco marcado lucen con la misma intensidad, la dirección del sol es la indicada por una arista del cristal. Número 14. El pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es un objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en la tumba de Padi Amón, en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, que se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura, datado hacia 200 a.C., se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Fue clasificado como objeto de culto por sus descubridores. Mide 15 centímetros, posee una envergadura de 18,30 centímetros y pesa 39 gramos. Fue pintado originalmente para asemejarse a un halcón. El propósito o utilidad del pájaro de Saqqara son desconocidos, debido a la carencia de documentación del objeto, pero se ha especulado respecto a su significado. Algunos piensan que puede ser un objeto ceremonial, ya que el halcón, el ave al que se asemeja, es una forma usada comúnmente para representar a varios de los dioses más importantes de la mitología egipcia, el más notable Horus. Otros indican que pudiera ser el juguete de un niño de la clase alta o una veleta. Incluso se ha especulado que pudiera ser un tipo de boomerang, objeto que era utilizado en el antiguo Egipto para la caza de aves acuáticas. Número 13. Las lámparas de Dendera. Las lámparas de Dendera es el nombre que reciben, en medios pseudocientíficos, varios relieves de piedra esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera, en Egipto, iniciado por Nectanebo-Po, siglo IV a.C., y terminado en época romana. Los bajorrelieves son interpretados por los egiptólogos como una serpiente surgiendo de una flor de loto, un símbolo de carácter mitológico. Harsomtus es la denominación que dieron los griegos al dios egipcio Hor-Sema-Taui, Horus unificador de las dos tierras, que adopta diversas formas en las representaciones, y una de ellas es la de serpiente emergiendo de un loto. Dichos lotos cerrados de los que nace Harsumtus, bajo interpretaciones totalmente desconocedoras de la mitología egipcia, son las supuestas bombillas. Número 12. Telégrafo hidráulico. El telégrafo hidráulico fue un sistema de telegrafía óptica inventado por Eneas el Táctico posiblemente en 350 a.C., para solventar las limitaciones de comunicación que ofrecía el sistema de transmisión mediante el empleo de hogueras en lo alto de torres almenaras. Solo podía indicarse una señal de que algo estaba pasando, pero no el qué. Por ejemplo, según el historiador romano Polibio, el telégrafo hidráulico fue utilizado durante la Primera Guerra Púnica para enviar mensajes entre Sicilia y Cartago. El sistema estaba compuesto por contenedores idénticos emplazados en colinas distantes.
Cada recipiente era llenado con agua y una varilla vertical flotaba en su interior. Estas varillas tenían grabados una serie de códigos predeterminados. Para enviar un mensaje, el operador de la estación emisora debía utilizar una antorcha para indicar al receptor que se disponía a transmitir. Una vez que éste confirmaba que estaba a la escucha, ambos abrían simultáneamente las válvulas situadas en el fondo de los contenedores. Conforme el nivel de agua bajaba también la varilla con los mensajes prefijados. Cuando el mensaje deseado alcanzaba el borde del recipiente, el emisor ocultaba su antorcha para indicar el fin de la transmisión y ambas estaciones cerrarían las válvulas de vaciado de forma simultánea. En ese momento, el receptor podría leer el mensaje recibido. Número 11. Las cuevas de Longyu. Las cuevas de Longyu, también llamadas cámaras de piedra de Xiaonanhai, son un grupo de 24 cavernas artificiales de arenisca ubicadas en la colina Fenghuang, cerca del pueblo de Xianbeikun, en el río Ku, en el condado de Longyou, prefectura de Quzhou, provincia de Zhejiang, China. Se desconoce cuándo se crearon las cuevas. Se mencionan en un poema del siglo XVII de Yu Shun, y se encontró arcilla de vasijas que datan de entre 206 a.C. y 23 después de Cristo en el limo dentro de las cuevas. En junio de 1992, 4 agricultores de Longyu encontraron las cuevas cuando drenaron el agua de 5 pequeños estanques en su aldea. Los estanques resultaron ser 5 grandes cavernas artificiales. Una investigación más a fondo reveló la existencia de 19 cavernas más en las cercanías. Se ha determinado que tienen más de 2000 años de antigüedad y su construcción no está registrada en ningún documento histórico. A unos 200 kilómetros al noroeste, las grutas de Huashan en las riberas del río Shinan se parecen un poco a las cuevas de Longyu, pero es probable que hayan sido construidas más de 1500 años después, durante la última dinastía, Ming. Número 10. Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es un templo ceremonial usado por los incas, ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco. Se comenzó a construir durante el gobierno del Zapa Inca Pachacútec, en el siglo XV. Sin embargo, fue Huayna Cápac quien la culminó en el siglo XVI. No se conoce con exactitud los métodos empleados para la construcción de esta monumental fortaleza o santuario, a pesar de que son descritos por cronistas como Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala, la cual produjo la admiración de Francisco Pizarro y sus hombres. Pedro Sánchez de la Hoz, secretario de Pizarro, dejó una primera descripción del edificio, pero la más detallada es la del cronista Inca Garcilaso de la Vega. Desde el centro arqueológico se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad de Cusco. Número 9. Mitridate. El mitridate es un remedio semimítico con hasta 65 ingredientes, utilizado como antídoto contra el envenenamiento, y se dice que fue creado por Mitrídates, el sexto Eupator del Ponto, en el siglo I a.C. Fue uno de los medicamentos más complejos y buscados durante la Edad Media y el Renacimiento, particularmente en Italia y Francia, donde se usó continuamente durante siglos. Una receta actualizada llamada triaca se conoció hasta bien entrado el siglo XIX. En la Edad Media, el mitridate también se utilizaba como parte de un régimen para protegerse de posibles amenazas de peste. Según Simon Kelway, uno debería tomar una gran cebolla, hacer un agujero en el centro de ella, luego llenar el lugar con mitridate y algunas hojas de ruda. Hasta 1786, los médicos de Londres recetaban oficialmente mitridate. Según el historiador Christopher Hill, Oliver Cromwell tomó una gran dosis de mitridate como precaución contra la peste y descubrió que curó su acné. El término mitridate ha llegado a referirse a cualquier antídoto de uso generalizado. Número 8. Trilithón de Baalbek. Es un monolito situado en Baalbek, la antigua ciudad de Heliópolis, en Líbano. Está considerada como una de las rocas más grandes jamás talladas por el hombre, junto con otros 2 bloques de piedra descubiertos en la misma cantera en 1990 y en 2014 respectivamente. Estos 3 monolitos, que permanecen inacabados, estaban probablemente destinados a la construcción del cercano templo de Júpiter en Baalbek.
en particular a la ampliación del llamado trilito, y se caracterizan por sus enormes dimensiones nunca vistas en la antigüedad. Según algunos expertos, la erosión que se aprecia en ellos, mayor que la del templo, indicaría que pertenecen a una época anterior a la romana. Se desconoce el procedimiento por el cual unas piedras de tales dimensiones iban a ser transportadas y erigidas con la tecnología de la época. El enorme tamaño de los tres monolitos impidió su transporte y fueron abandonados tras resquebrajarse. Número 7. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un monolito tallado en forma de arco o puerta de entrada en el sitio de Tiahuanaco por la cultura Tiahuanaco, una civilización andina de Bolivia y Perú que prosperó alrededor del lago Titicaca, en los Andes del oeste de América del Sur alrededor de 500 a 950 después de Cristo. Tiahuanaco se encuentra cerca del lago Titicaca, a unos 3.825 metros sobre el nivel del mar, cerca de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. La Puerta del Sol mide aproximadamente 3 metros de alto y 4 metros de ancho y fue tallada en una sola pieza de piedra. Su peso se estima en 10 toneladas. Cuando los exploradores europeos lo redescubrieron a mediados del siglo XIX, el megalito yacía horizontalmente y tenía una gran grieta. Actualmente se encuentra en el lugar donde fue encontrado, aunque se cree que este no es su sitio original, lo que sigue siendo incierto. Algunos elementos de la iconografía de Tiahuanaco se extendieron por todo Perú y partes de Bolivia. Aunque ha habido varias interpretaciones modernas de las misteriosas inscripciones encontradas en el objeto, se cree que las tallas que decoran la puerta poseen un significado astronómico o astrológico y pueden haber tenido un propósito calendárico. Además, los estudiosos han descubierto que el diseño debajo de la figura central está destinado a representar ciclos celestes. Al ser un monumento posterior al sitio en el que se encuentra, la Puerta del Sol también podría haber representado una transición de la religión lunar a una religión solar, basada en su posición al Sol hacia el oeste. Número 6. Fuertes vitrificados. Los fuertes vitrificados son recintos de piedra cuyos muros han sido sometidos a vitrificación por calor. Durante mucho tiempo se pensó que estas estructuras eran exclusivas de Escocia, pero desde entonces se han identificado en varias otras partes de Europa occidental y septentrional. Los fuertes vitrificados generalmente están situados en colinas que ofrecen posiciones defensivas fuertes. Su forma parece haber sido determinada por el contorno de las cimas planas que encierran. Los muros varían en tamaño. Algunos tienen más de 3 metros con 70 centímetros de altura y son tan anchos que presentan la apariencia de terraplenes. Las partes débiles de la defensa están reforzadas por muros dobles o triples, y ocasionalmente vastas líneas de murallas, compuestas por grandes bloques de piedra sin labrar y sin vitrificar, envuelven el centro vitrificado a cierta distancia de él. Los propios muros se denominan murallas vitrificadas. No está claro por qué o cómo los muros fueron sometidos a vitrificación. Algunos anticuarios han argumentado que se hizo para fortalecer el muro, pero la aplicación de calor en realidad debilita la estructura. También es poco probable que el daño de la batalla sea la causa, ya que se cree que los muros fueron sometidos a fuegos cuidadosamente mantenidos para garantizar que estuvieran lo suficientemente calientes como para que se produjera la vitrificación. La mayoría de los arqueólogos ahora consideran que los fuertes vitrificados son el producto de la destrucción deliberada, ya sea después de la captura del sitio por una fuerza enemiga o por los ocupantes al final de su vida activa, como un acto de cierre ritual. El proceso no tiene importancia cronológica y se encuentra tanto durante la Edad de Hierro como durante los fuertes medievales tempranos en Escocia. Número 5. La Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza es, además de la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. Acerca del arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Gemiunu, pero no está comprobado.
La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2600 a.C., siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia de San Nicolás, en Hamburgo. La pirámide se compone de tres cámaras principales, dos situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte, por un pasaje descendente, obstruido al final por grandes bloques de granito, que comunicaba con dos pasadizos, uno ascendente, que desemboca en la gran galería, y otro descendente, que llega hasta la cámara subterránea. Número 4. Talos de Creta. Talos era una estatua animada que guardaba la isla de Creta, uno de los tres asombrosos regalos fabricados por Hefesto, dios de la forja y patrón de la invención y la tecnología. Estas maravillas fueron encargadas por Zeus para su hijo Minos, el legendario primer rey de Creta. En cualquier caso, se lo presentaba como el infatigable guardián de Creta, encargado de dar 3 vueltas cada día a la isla, impedir la entrada a los extranjeros, destruyendo sus barcos y evitar la salida a los habitantes que no tenían el permiso del rey. Se decía que cuando Talos sorprendía a algún extranjero, se metía en el fuego hasta calentarse al rojo vivo y abrazaba entonces a sus víctimas hasta matarlas. El invulnerable cuerpo de bronce de Talos era irrigado por una única vena diminuta que lo recorría desde el cuello al tobillo, donde estaba rematada por un clavo que le impedía desangrarse, y ese era su único punto débil. Cuando Jasón y los argonautas llegaron a Creta, tras obtener el vellocino de oro, Talos les impidió desembarcar de largo arrojándoles grandes rocas a la bahía. Número 3. Eolípila. Una eolípila es una máquina constituida por una cámara de aire con tubos curvos por donde es expulsado el vapor. La fuerza resultante de esta expulsión hace que el mecanismo comience a girar, según la ley de acción-reacción. Normalmente, el agua se calienta en otra cámara y se une a la anterior mediante tubos por donde pasa el vapor, aunque también puede ser calentada en la misma cámara desde donde se expulsa el vapor. La eolípila fue inventada en el siglo I por el ingeniero griego Herón de Alejandría. Se considera la primera máquina térmica de la historia. Durante mucho tiempo no fue científicamente estudiada y sirvió solo de juguete o entretenimiento. Número 2. Las líneas de Nazca. Son una extraordinaria variedad de dibujos antiguos grabados en el paisaje árido del desierto de la Nazca en el sur de Perú. Estos geoglifos gigantes, que van desde líneas simples hasta representaciones intrincadas de animales, plantas y diversas formas, fueron elaborados entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, distribuidos en una vasta área de 450 kilómetros cuadrados. Estos enigmáticos diseños solo son completamente discernibles desde muy por encima del suelo, provocando asombro y curiosidad. El propósito detrás de estas colosales obras de arte ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Algunos especulan que sirvieron como un antiguo calendario astronómico, mientras que otros albergan la intrigante idea de que sean una pista de aterrizaje para visitantes extraterrestres. Y algunos incluso sugieren que fueron caminos sagrados utilizados para comunicarse con poderes superiores. Los misterios se profundizan a medida que las teorías proponen su papel en los rituales de invocación de la lluvia o su alineación con cuerpos celestes y eventos estacionales. Lo que realmente sorprende es la precisión y la escala de estas creaciones, que indican un nivel de sofisticación y conocimiento previamente subestimado en las culturas antiguas. Igualmente fascinante es el método empleado para crear estas líneas, eliminando minuciosamente los guijarros recubiertos de óxido de hierro de color marrón rojizo que cubren el suelo del desierto. La gente de Nazca reveló la tierra de color más claro debajo, formando imágenes austeras y cautivadoras que han soportado duras condiciones climáticas durante más de un milenio. Las líneas de Nazca han resistido notablemente sin perturbaciones. Número 1. El teléfono Chimú, el teléfono milenario.
una maravilla de la invención antigua, sorprende a casi todos los que se enteran. Según se informa, fue encontrado en las ruinas de Chan Chan, Perú. Se cree que el delicado artefacto de comunicación se fabricó hace entre 1200 y 1400 años y es conocido como el primer ejemplo de tecnología telefónica en el hemisferio occidental. Este artefacto, aparentemente fuera de lugar, es evidencia de la impresionante innovación de la gente de la costa Chimú, en el valle del río Moche, en el norte de Perú. El primer teléfono parece ser un dispositivo de transmisión de voz rudimentario, muy parecido al teléfono de latas que se conoce desde hace cientos de años, pero que se hizo popular en el siglo XIX. Por lo general, se componía de latas conectadas con cuerdas, solía hablar de ida y vuelta, y sobre todo se veía como una novedad. Sin embargo, este antiguo dispositivo Chimú, descrito como un instrumento, está compuesto por dos tapas de calabaza atadas con un trozo de cuerda. Las calabazas, cada una de 8,5 centímetros de largo, están recubiertas de resina y actúan como transmisoras y receptoras de sonido. Alrededor de cada una de las bases de las calabazas hay una membrana de piel estirada. La línea de 23 metros que conecta los dos extremos está hecha de hilo de algodón. La simplicidad del dispositivo disfraza sus implicaciones. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!